Padre Mario Eugenio, cuéntanos tu vida. Nací hace 129 años en un pueblecito minero del centro de Francia que se llama Le Gard. Me bautizaron con el nombre de Enrique Grialou. Soy el tercero de 5 hermanos, Mario, Ángela, Fernanda y Berta. Mi familia era humilde, pero profundamente cristiana. Mi padre minero murió cuando yo tenía apenas 10 años, y mi madre tuvo que ponerse a trabajar lavando ropa. Desde muy pequeño quise ser sacerdote. Todas las mañanas, cuando iba camino de la escuela, pasaba delante de la iglesia. La contemplaba sentado en el pequeño muro que rodea la plaza y me decía: «Un día seré sacerdote». Pero éramos pobres, y esto suponía imponer todavía más sacrificios a mi madre. Un día, en 1905, un padre espiritano que pasaba por la escuela me propuso irme a estudiar gratis al seminario menor que tenía su congregación en Susa, ciudad de los Alpes italianos. Y acepté. Y a mis 11 años me fui, solo, en tren, y no volví hasta pasados 3 años, durante los cuales estuve sin ver a mi familia. Así empecé a responder a la llamada que Dios hacía resonar en mi corazón. Aprendí desde muy niño a vencer dificultades para realizar los ideales que Él me inspiraba. Y así se forjó mi carácter. Al darme cuenta de que no tenía la vocación de espiritano, decidí volver a casa, lo que tampoco fue fácil, pues no querían dejarme marchar. De nuevo en casa, mi madre quiso que aprendiese un oficio, como hizo mi hermano mayor. Como no quería contrariarla, me resigné. Pero le confié a alguien: cuando sea mayor y pueda pagarme los estudios, seré sacerdote. Mi madre se enteró de esa confidencia y, al verme tan decidido, me dejó ir al seminario menor de Graves, no lejos de casa, aunque esto le supuso otro gran sacrificio: tener que pagar mi pensión. En el seminario los estudios se me daban bien y me gustaba mucho convivir con mis compañeros. Allí fue donde descubrí a Santa Teresa del Niño Jesús leyendo un simple librito. Al terminar el seminario menor, escribí a mi amigo mis deseos para el futuro. ¿Quieres saber dónde y por qué medio contribuiré a la extensión del reino de Cristo? Esta pregunta me la hago muy a menudo, pero no tengo contestación todavía. Iré al seminario mayor y después haré la voluntad de Dios. Él sabrá manifestarme su voluntad cuando quiera. Te pido que reces un poco para que sea fiel a las órdenes e incluso a los deseos que Él me manifestará para que siempre haga su santa voluntad. En 1911 entré en el seminario mayor de Rodez. Un día escribí a un amigo: «Hace tanto bien trabajar solo delante del crucifijo y la imagen de Sor Teresa del Niño Jesús. A propósito, déjame preguntarte si conoces a Sor Teresa del Niño Jesús, la joven carmelita de Lisieux. Encuentro su vida escrita por ella admirable. Ningún libro me había hecho nunca tanta impresión. La he leído varias veces y me he comprado uno para poder leerlo a menudo. Pero la Primera Guerra Mundial interrumpió mi formación. De 1913 a 1919 me fui de voluntario al frente sustituyendo a un padre de familia. La guerra fue dura, terrible, pero siempre sentí la protección de Teresa del Niño Jesús, que detenía las balas. Cuando me licencié, con 25 años ya, tuve que volver a plantearme el problema de mi futuro. Tenía 2 posibilidades: continuar con una brillante carrera militar o volver al seminario de Rodez. Pero en mi corazón solo había un deseo: hacer la voluntad de Dios. Así que decidí volver al seminario, aunque tuviese que convivir ahora con compañeros mucho más jóvenes y que no habían hecho la terrible experiencia de la guerra. Y allí me esperaba Dios. Sí, porque una noche, la del 13 al 14 de diciembre de 1920, cuando hacía mi retiro de preparación al subdiaconado, leyendo la vida de San Juan de la Cruz, sentí de manera imperiosa que Dios me llamaba al Carmelo. A partir de entonces, para poder realizar la vocación a la que Dios me llamaba, tuve que vencer dificultades cada vez más importantes. Esta vez fueron mi director espiritual y mi madre los que se opusieron radicalmente, y tuve que esperar.
Con 27 años me ordenaron sacerdote, el 4 de febrero de 1922. Para mí fue un gran día de felicidad y acción de gracias. En aquella época, uno de los recién ordenados se encargaba de la meditación de la tarde. Me pidieron que la hiciera, y así expresé mi agradecimiento a Dios. Soy sacerdote, sacerdote para la eternidad. Esta palabra me invade, me colma, y por hoy no quisiera escuchar nada más. Soy sacerdote. Mi sueño tan anhelado se ha hecho realidad. Esta mañana el obispo me ha impuesto las manos, me ha consagrado las manos. Mañana pronunciaré la fórmula sacramental y vendrás a mi voz, y te tendré en mis manos, te daré. Jesús, serás mío mañana y todos los días de mi vida. Y a ti, María, te lo debo todo, pues me has guiado y hecho cuanto soy. Te lo daré pues todo, y especialmente mi corazón lleno de alegría. Eres mi madre, y sacerdote quiero más que nunca seguir siendo hijo tuyo. Como os he dicho, por entonces yo ya tenía decidido entrar en el Carmelo. Por fin tuve el permiso de mi director, pero aún quedaba mi madre, y se acercaba el momento de la separación. Mi madre asistió a mi ordenación, pero ya no quiso ir a mi primera misa, y ese día el gozo se convirtió en lágrimas. A pesar de esta oposición tan rotunda de mi madre, que le había llevado a amenazarme con quitarse la vida, el 15 de febrero emprendí el camino hacia el Carmelo. Hice una breve parada en el pueblecito de Bourg, en donde vivía un conocido, estando a la expectativa de ver cómo reaccionaba mamá. Desde allí le escribí esta carta. Debes saber, mi buena madre, que entiendo tu pena y que ahora lloro contigo. Lloremos juntos. Pero hay que cumplir la voluntad de Dios. Al consagrarme a Dios me entregaste a Él para todo cuanto dispusiera, y Él me llama de modo imperioso a la vida religiosa. Mi vocación es absolutamente segura, y sin embargo, bien sabes cuánto he resistido a causa de la pena que te ocasionaba. Pero esta llamada de Dios se ha hecho cada vez más clara. Yo también he llorado al pensar en el sacrificio que te imponía, pero no puedo resistir a la voluntad de Dios tan claramente manifestada. Y entré en el Carmelo de Avon, cerca de París, tomando el nombre de María Eugenio del Niño Jesús. En el Carmelo aprendí a vivir en presencia de Dios. Aprendí la oración, el trato de amistad con Dios. La oración era como el sol y el centro de todas las ocupaciones del día. Por la noche tenía la impresión de que era lo único importante que había hecho durante el día. Es un intercambio entre dos amores, el que nos tiene Dios y el que nosotros le tenemos. Descubrí al padre del Carmelo, el profeta Elías, y profundicé en el estudio de las ricas enseñanzas de Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y Teresa del Niño Jesús. Enseguida tuve la intuición de que este gran tesoro tenía que salir de los monasterios y ser ofrecido al mundo para hacer frente a todas las teorías marxistas que surgían con tanta fuerza en aquel momento. Dios ha puesto la oración como una actividad necesaria de nuestra vida. Poned en vuestra vida la preocupación constante de la oración. La oración no es un ejercicio espiritual para hacer los días de fiesta o los días en que sentimos devoción. Tenemos que hacer de nuestra vida, sea cual sea, una vida de oración. El Espíritu Santo iba haciendo su obra en mí, manifestándome sobre todo que sus pensamientos no eran como los míos y que solo debía ofrecerle yo mi docilidad. Toda mi vida la he basado en el conocimiento, en el descubrimiento del Espíritu Santo. Él es el gran Maestro. Es el alma, la luz, la fuerza de la Iglesia. Es Él quien la construye. Así fue como en 1928, cuando creía que ya podía dedicarme de lleno a difundir el mensaje del Carmelo, me nombraron prior de un pequeño convento del sur de Francia, el Petit Castellet, en donde había un colegio de niños que tenían inquietud vocacional para el Carmelo. Yo no creía que la vocación del Carmelo se pudiese cultivar de esa forma, pero acepté porque el destino me llegó la víspera de la Asunción y yo no podía negarle nada a María. Con el tiempo fui comprendiendo los caminos de Dios
Pues fue precisamente allí donde vinieron a verme 3 profesoras en busca de un director espiritual. Las 3 directoras de un colegio de Marsella querían conocer más profundamente la doctrina del Carmelo y sentían la necesidad de iniciarse en la oración carmelitana para vivir con más radicalidad su fe cristiana. En 2 palabras, tenían sed de absoluto. Acepté darles unos cursos de oración junto con algunos conocidos filósofos, hasta que un día me dijeron: todo lo que tenemos se lo damos. Díganos lo que tenemos que hacer. Así nació el instituto que se llamó Nuestra Señora de la Vida, el nombre del santuario en el cual se venera a la Virgen María desde el siglo VI y que se encontraba en la finca que me habían propuesto el año anterior. Allí decidí instalar el grupo de los primeros miembros del instituto que fundé en 1932. Actualmente el Instituto Nuestra Señora de la Vida tiene 3 ramas: laicos consagrados, hombres y mujeres, y una rama de sacerdotes. Existe también un grupo de asociados en cada una de las ramas y un grupo de matrimonios. Todos viven de la misma espiritualidad. El instituto está presente en 4 continentes. Yo siempre he estado convencido de que la unión con Dios no estaba reservada para los monjes, retirados detrás de las rejas, sino que podía vivirse en cualquier lugar, en las calles, en los barrios, sencillamente allí donde Dios quiere que vivamos. Sé que no es fácil. Yo he sufrido mucho por esta sociedad en donde reina cada día con más fuerza el materialismo. Y esto es lo que me movió a fundar el instituto, el deseo de que hubiese personas que hiciesen presente a Dios en medio del mundo y diesen testimonio de su vida. Quizá con palabras, pero sobre todo con la autenticidad de una vida ordinaria entregada a Dios y a los hermanos. Yo les decía: a veces no podréis hacer nada, permaneced silenciosos, pero sed personas que llevan a Dios, personas llenas de Dios, y sin hacer nada, haréis mucho. Solo haremos el bien si somos santos. Este es el misterio de nuestra participación en la Iglesia. Construyo la Iglesia con mi sacerdocio, con mi vida conyugal, por la educación de los hijos. Construyo la Iglesia haciendo bien mi trabajo, haciendo felices a los que me rodean. Poniendo amor en mi tarea de todos los días, trabajo en la construcción de la Iglesia y trabajo por Dios. Pero Dios seguía teniendo sus ideas. Quiso de nuevo mostrarme que es Él quien hace todo y que yo solo tengo que obedecerle. Cuando apenas iba tomando forma el instituto, me destinaron al gobierno central de la Orden, por lo que durante 16 años, de 1937 a 1955, estuve en Roma. Mis responsabilidades me llevaron a hacer muchos viajes: Japón, India, Bagdad, Hong Kong, Manila, Saigón, Bombay, Jerusalén, que abrieron mi espíritu a otras culturas. Esta experiencia me fue muy útil después, según fue creciendo el instituto. En esta época también escribí Quiero ver a Dios, un estudio de teología espiritual en el que expongo una síntesis de la doctrina espiritual de los maestros del Carmelo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz y Santa Teresa del Niño Jesús. Pero en medio de mis trabajos tuve que dejar Roma, de 1939 hasta 1946, pues la Segunda Guerra Mundial me hizo volver a Francia para ser capitán del Batallón de los Alpes. En 1948, el Papa Pío XII me nombró visitador apostólico de todos los Carmelos femeninos de Francia y se me encargó la organización de las federaciones de carmelitas. En 1954, a causa del fallecimiento del general de la Orden, en el transcurso de un viaje a México, me nombraron vicario general de la Orden por un año. En 1955, después del capítulo, regresé a Francia, de nuevo al Petit Castellet, como prior. Trabajé en el desarrollo de la provincia carmelitana de Aviñón-Aquitania, en la difusión de la doctrina. Pero también la proximidad me permitió ocuparme más de cerca del instituto, que estaba en un importante momento de expansión. Y a partir de 1961
tuve el permiso de ir a vivir a Notre-Dame-de-Vie para entregarme por completo al instituto, la obra que Dios quiso realizar sirviéndose de mí como instrumento en unión con Cristo. Toda nuestra vida espiritual está ligada a nuestra unión con Cristo. Separados de Él no somos ya nada y no tenemos valor alguno, ni existencia en el orden sobrenatural. El camino más seguro y corto es considerar a Cristo, imitarle en sus virtudes, en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus quereres, seguirle de Belén al Calvario. Trabajar por la realización de Cristo y hacerle vivir en nosotros constituye la más alta perfección. Unidos a Cristo y afianzados en Él, estamos ya al término de nuestras ascensiones y en nuestro puesto de eternidad. Pero ¿cómo amar a Cristo sin amar a su Iglesia, de la cual Él es la cabeza? Intenté amar a la Iglesia y servirla toda mi vida. El misterio de la Iglesia nos revela el designio del amor divino. Tenemos un lugar que ocupar, una misión que llenar en el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Ocupar ese lugar, realizar esa misión son cosas inseparables de nuestra perfección, o más bien constituyen y precisan esa misma perfección. Durante la Semana Santa de 1967, Dios me hizo vivir mi última Pascua, identificándome en el dolor y la enfermedad con Cristo, que me introdujo el lunes de Pascua, 27 de marzo, en el abrazo del Espíritu Santo. Fui a felicitar a María, Madre de la Vida, Notre-Dame-de-Vie, en el cielo, el día mismo que había instituido para celebrarla en la tierra. La Iglesia me ha beatificado el 19 de noviembre de 2016 y ha escogido el 4 de febrero, día de mi ordenación sacerdotal, para celebrar mi memoria litúrgica. Desde el cielo, sigo haciendo a Dios la súplica que siempre le hice para todos, para el mundo, que os envíe al Espíritu Santo, y que muy pronto podáis decir que el Espíritu Santo es vuestro amigo. La Iglesia os propone una oración especial para que contéis con mi intercesión. Señor Dios, Padre nuestro, te damos gracias porque has dado a tu Iglesia al beato Padre María Eugenio del Niño Jesús. Caminó unido a Cristo y dócil al Espíritu Santo, al que llamaba su amigo. Viviendo en plenitud la gracia del Carmelo, en la contemplación y el compromiso misionero, con la confianza puesta en la Virgen María, Madre de la Vida. Que podamos, como Él, descubrir las riquezas de tu amor y perseverar en la oración para ser testigos de tu misericordia. Que su enseñanza llegue a todos los que caminamos en la fe. Concédenos, por su intercesión, la gracia que te pedimos. Y si esa es tu voluntad, permite que un día sea canonizado para gloria de tu nombre y bien de tu pueblo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.